En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis hermanos, mis hermanas, para prepararnos a celebrar estos sagrados misterios, para entrar en la celebración de esta Santa Misa, misterio de vida, misterio de gracias, misterio de resurrección, pidamos primero perdón por las veces y las ocasiones en que fallamos, que hemos sido infieles, incapaces de reconocer el amor infinito y misericordioso que el Señor ofrece a cada instante por cada uno de nosotros. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasa los por el amado. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio. Te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Alabamos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Te damos gracias, Señor. 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 Porque has despuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que nos castiga. Y has detenido ante el pueblo la mano que nos castiga. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó.
El Señor esté con todos ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan, Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Por casi 60 años, San Juan Bosco experimentó revelaciones durante sus sueños. En 1862, don Bosco se armó de valor y decidió revelar su historia más conocida. En sus sueños había visto un barco gigantesco, navegando en medio de grandes tormentas, tratando de alcanzar dos pilares enormes en medio de aguas embravecidas. En lo alto de un pilar estaba la Virgen María con la inscripción Auxilio de los cristianos. En el segundo pilar, la Eucaristía, debajo de la cual se leía Salvación de los fieles. El barco era la Iglesia Católica que trataba de llegar a los pilares a pesar de los ataques de muchos pequeños botes representando las iglesias separadas alrededor del mundo. Sucedió un día que el capitán del gran barco, el Papa, fue herido y murió. Muy pronto la tripulación tuvo la capacidad de elegir un sucesor y el barco alcanzó finalmente su objetivo. Una vez amarrado fuertemente a los pilares, las aguas se pusieron en calma. Muchos de los pequeños botes también aparecieron amarrados a esos pilares, pero muchos otros también fueron hundidos. Cesarea de Filipo era una ciudad llena de templos a los dioses sirios, el lugar desde donde los dioses griegos vigilaban al mundo, y también el lugar en donde nacía el río Jordán, el más importante en la espiritualidad judía. Cesarea era también una ciudad en donde las muestras del culto al César dominaban el paisaje. Fue allí, delante de las multitudes, de las múltiples evidencias del culto pagano, el lugar en donde hoy un insignificante carpintero, venido de la humilde Galilea, dirige un diálogo que llevaría a Pedro a la supremacía entre sus discípulos y finalmente a convertirse en el cimiento de la sucesión apostólica. Jesús inicia hoy su cuestionamiento preguntando a los 12, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las partes apocalípticas del libro de Daniel habían descrito a un superhombre, humano en apariencia, viniendo en las nubes del cielo y lo referían como el Hijo del Hombre. Mucha gente había puesto su esperanza en Juan el Bautista, en Elías, que era también uno de los favoritos para cumplir la profecía de regresar
ser el heraldo cuando el reino de los cielos fuera establecido. Pero Jesús iría más allá. Él ahora pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón inmediatamente responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Con su respuesta, Pedro profesa su fe en Jesús como el Mesías, el descendiente de David, que será el instrumento verdadero para el establecimiento del reino de Dios. Con su respuesta: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús confiere en Pedro el papel que jugará en la asamblea cristiana. Pedro se convierte así en el único discípulo que ha recibido la bendición directa de Jesús. El dar un nuevo nombre a una persona significa que ésta ha sido cambiada, transformada en una nueva creación. Como cuando Abraham cambió de nombre a Abraham o Jacob a Israel. Pero ninguno de ellos había sido llamado piedra. Al referirse a Simón como piedra, la Escritura lo liga al profeta Isaías, quien mandó al pueblo de Israel a buscar la roca de donde han sido esculpidos y la cantera de donde han sido extraídos. Roca era, pues, un nombre reservado para Dios. Al llamarlo Pedro, Jesús indica que en el apóstol se cumplía la profecía de Isaías. Es bastante claro que la promesa hecha a Pedro no era basada en sus merecimientos ni en sus logros, pero garantizada porque fue Dios mismo quien le reveló la identidad a Jesús. Sobre Pedro, la roca, Jesús estableció aquel día su iglesia. Jesús fundó una sola silla, una sola cátedra. La primicia le fue dada a Pedro, dejando bastante claro que era solo una iglesia, una sola sede, una sola silla, una sola cátedra. Jesús también prometió a Pedro que los poderes del infierno no prevalecerían contra su iglesia. En cambio, Jesús sí prometió una abundante cosecha. Más allá de la persecución y del martirio, Jesús prometió resurrección. Los infiernos nunca podrán destruir al pueblo de Dios. Jamás resistirán el poder de los cielos. Al darle a Pedro las llaves del reino, Jesús depositaba en él el símbolo de la autoridad total. Aquel día Pedro recibía el poder de atar y desatar, o lo que es lo mismo, el poder de prohibir y permitir acciones, el poder de formular e imponer decisiones con autoridad, el poder de ejercer regulaciones acerca de la moral y la ética de la comunidad religiosa a través de enseñanzas autoritarias. Lo que es más, el pasaje confiere la idea que Dios ratificará indudablemente cualquier decisión tomada por Pedro. El día de hoy, Jesús mismo nos pregunta a todos los aquí presentes: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Tendremos hoy el valor de contestar que somos cristianos, creyentes en su iglesia, que, como decimos en el credo, es una santa, católica y apostólica. Ofrezcamos hoy el mejor de nuestros esfuerzos para renunciar a tener una iglesia conformada de acuerdo a nuestros gustos, preferencias y de acuerdo a nuestras propias ideas. La iglesia es de Cristo, no es de nosotros. Pidamos al Señor que nos dé humildad para aceptar el tesoro que hemos recibido de la tradición. Y a través de las enseñanzas de su magisterio. Reconozcamos hoy la necesidad de muchas veces tener que renunciar a nuestros intereses, de sacrificar nuestros gustos y nuestras conveniencias
para ir siempre en busca de lo que es bueno, mejor para la comunidad. Estaremos así reconociendo la autoridad que Cristo mismo depositó en Pedro. Conforme nos acerquemos hoy a la mesa del sacrificio, en donde la Iglesia, a imitación de María, constantemente se acerca a Jesús en el pilar de la Eucaristía, tomemos el reto de contestar la pregunta de Jesús: ¿quién dicen ustedes que soy yo? No tengamos hoy miedo en contestarle: tú eres el Mesías, el que lucha a diario porque los necesitados no sean explotados y el que estará dispuesto siempre a defenderlos. Tú eres el Mesías, el príncipe de paz, y hoy me comprometo contigo a la práctica de tu paz. Seamos agradecidos porque a pesar de las tormentas de la historia, a pesar de todos los conflictos, a pesar de sus fallas y sus retrocesos, la Iglesia ha cargado siempre en su vientre, listo para nacer una y otra vez, desde la mesa de la palabra y desde la mesa de la Eucaristía, al mismo Cristo. El mismo Cristo que hoy nos pregunta, sin importar si somos el Papa o el más humilde de sus seguidores: ¿tú quién dices? Mis hermanas, mis hermanos, nos ponemos ahora de pie para hacer juntos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Mis hermanas, mis hermanos, coloquemos ahora delante del Señor nuestras plegarias, nuestras súplicas. Para que la Iglesia y los fieles practiquen caridad y paciencia con los demás, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para los que gobiernan a los pueblos y los líderes civiles luchen contra la tentación y la corrupción, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que viven con enfermedades crónicas encuentren consuelo en el tierno cuidado de Dios, oremos al Señor. Te rogamos. Para aquellos que han muerto, que puedan entrar en el reino de la vida eterna,
especialmente por José María Zavala López, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre misericordioso, estas nuestras súplicas que hemos colocado delante de tu presencia. Te pedimos humildemente que las atiendas, pero también te pedimos que consideres todos aquellos deseos que se han quedado ocultos en secreto de nuestro. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un único y mismo sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza, y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera. Y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus dispersos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mis hermanos, mis hermanas, fieles todos ahora a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Nos damos cordialmente unos a otros saludos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pan de vida, eres tú, Señor, maná que me alimenta,
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros. Y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz, amar y a servir a nuestro prójimo. Nuestra misa ha terminado. Gracias. Tengan ustedes una muy feliz y bendecida semana. Ven con nosotros y serás en la familia, mi comadre.